Segunda jornada de la agenda pública y estamos con don Jorge Díaz Lancha. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy que vamos a presentar en la conferencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar principalmente de los retos que la globalización está suponiendo para las regiones y para las ciudades. En concreto, yo en mi ponencia me centraré bastante en los desafíos que se generan en términos de desigualdad territorial, de falta de oportunidades en ciertos territorios y de posibles soluciones que puede existir para paliar ese posible problema de desigualdad territorial. Lo que no cabe duda es que los recursos son limitados, pero tiene que llegar a todos. Totalmente, bueno, y además no solo que tiene que llegar a todos, es que hay algunos que parten con cierta ventaja respecto de otros simplemente por cómo se están localizados en el mundo. Entonces ya solo con eso hay un argumento bastante fuerte para intentar redistribuir desde unas zonas hacia otras. Y ya un magnífico profesor, Adam Smith, que es el creador de la economía política, ¿no? Y ya él lo preveía de que iba a ser difícil redistribuir la riqueza para un mundo quizás tan egoísta. Bueno, además que cada uno, al final uno acaba teniendo sus propios intereses y también uno acaba pensando que todo lo que genera es debido a su propio esfuerzo y muchas veces no tiene por qué ser así. Puede haber unas condiciones que le faciliten partir en una situación de partida muchísimo más elevada que a otros, ¿no? Entonces la idea sería, dada esa ventaja, intentar redistribuir de unas regiones a otras. Jorge Díaz Lancha es profesor y además es investigador de la Universidad Pablo de Olavides y además es una gestión en la Loyola también, ¿no? ¿Y en qué está trabajando ahora? ¿Qué investigación se está realizando o qué tesis estás administrando con tus alumnos? Bueno, pues por un lado estamos analizando cuál podría ser el efecto de la desigualdad territorial en Europa y de cuáles podrían ser políticas para paliarla. Y por otro lado también estamos analizando cuál ha sido en los últimos 30 años de democracia española, cómo se han ido diversificando y especializando las ciudades españolas, ¿no? Entonces esos son los temas que más o menos estoy trabajando. Creo que hace falta talento y por otra parte generosidad y altura de miras. Sí, totalmente. Y sin eso yo creo que no se podría hacer nada, ¿no? No es cuestión de voluntarismo, es cuestión de saber lo que se hace. Bueno, y también de ser consciente de que no todo lo que tienes es básicamente debido a tu esfuerzo, sino debido a que también puede haber ciertas sinergias que vengan de atrás, ¿no? O en este caso, de acuerdo a la sesión de hoy, puede haber ciertas sinergias simplemente por donde estés colocado. Europa, Jorge, ¿cómo se define ante esta situación económica que prevé? Porque claro, ahí están desde la opulencia con unos grandes sueldos, unos grandes señores que rigen el mundo, pero hasta llegar hasta, yo qué sé, un barrio Abate de Sevilla o un barrio de la Candelaria o un Madre de Dios, que están ahí dejados y olvidados del mundo y estamos en siglo XXI para XXII y siguen prácticamente casi igual. Es decir, que algo fallará, ¿no? Algo, los investigadores tenéis que llevarle, digamos, como una oración para que sean capaces de creer, es cuestión de fe, ¿no? Bueno, también muchas veces hay un problema entre lo que diga la investigación y luego lo que finalmente se implementa en políticas, ¿no? Entonces, en la Unión Europea sí que está haciendo un esfuerzo muy notable, casi desde su fundación, a través de los fondos regionales, y de hecho esta región, Andalucía, le debe mucho a ese tipo de enfoque europeo, ¿no? Lo que pasa que ahora está un poco en entredicho porque es difícil asumir más partidas del gasto presupuestario comunitario a nivel de región. Entonces, no es que esté entredicho la política, sino los recursos limitados que hay en relación a ella. Hoy es el reto regional y la globalización, ¿no? ¿Cómo se entiende o cómo el ciudadano de pie, el que no es un erudito en economía, cómo debe entender esto? Bueno, la idea es un poco que según el mundo está, por así decirlo, más conectado, ¿no? Es decir, que cada vez hay más interconexión entre países. Hay algunas regiones y algunas ciudades que tienen una ventaja muchísimo mayor a las de otras, ¿no? Y de hecho esa ventaja les permite seguir creciendo muchísimo más en términos de población, en términos de riqueza. Entonces ahí se presenta un problema para los países dentro de ellos mismos, ¿no? Generando desigualdades entre las regiones más pobres que a lo mejor no consiguen converger hacia las más ricas en términos relativos, ¿no? Entonces ese sería en grandes líneas la sesión de hoy. ¿Y por qué concluye siempre que los nortes son siempre más ricos que el sur, en cualquier lugar, en cualquier latitud? No, de hecho, no se tiene por qué ver así. Ahora nosotros podemos ver el caso de Estados Unidos y las zonas más dinámicas en Estados Unidos, aparte del Silicon Valley, sería la zona de Texas, de Houston. O sea, que a lo largo de la historia vemos que dependiendo del periodo que cojamos puede haber zonas más ricas y otras más pobres. O sea, lo que pasa es que ahora estamos en un periodo en el que efectivamente parece que el norte siempre es más rico que el sur. Nuestro sur con el sol prácticamente dice que tenemos en el Producto Interior Bruto
al turismo, casi igual que el Producto Interior Bruto de Kuwait en el petróleo, es decir, que generaba una cantidad de recursos enormes a través del turismo. Y el sur también tiene la ventaja que tiene más sol, tiene más playas y más tiempo, ¿no? Sí, y además en este tiempo, en los últimos años, gracias a, bueno, por así decirlo, debido a los problemas que está habiendo en el Oriente Próximo, lo que es el sur de Europa, básicamente el sur de Italia, el sur de España y de Portugal y de Grecia, están beneficiando en cuanto que han recibido más turismo, puesto que aquellas zonas del Oriente Medio no son tan llamativas ahora. Bueno, pues hay que hacer también una llamada a la convocatoria para que la gente asista a esta conferencia, porque parece ser interesantísima. Y yo decía el otro día que mucha gente cree que la gente mayor no tiene que ver con esto, y no es cierto. Somos también testigos y discípulos de las nuevas generaciones, porque aprendemos con ellos. Bueno, la idea con estas jornadas es intentar captar tanto a las viejas generaciones, pero también a las nuevas, ¿no? Que se motiven, que se intenten interesar por los debates que ahora están sucediendo en el mundo y que de alguna manera con estas sesiones intentamos acercarlos un poquito más a la audiencia más generalista, ¿no? Y entonces ahí es lo que pretendemos. Pues nosotros agradecemos a don Jorge Díaz Lanza, investigador y además un hombre joven donde los haya, y sobre todo con ideas claras y llevando la marca España, la marca Sevilla por todo el mundo. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bien, nos encontramos con un profesor de sociología que nos viene de la Complutense de Madrid y además, entre otras cosas, pues tiene muchísimas titulaciones, es un hombre muy versado, está en el Congreso de los Diputados, también por Teruel, bueno, y es un hombre que está también en la ejecutiva, es decir, que todo lo que hace tiene que ver mucho con su mundo. Hoy nos enfrentamos a una segunda parte de la conferencia de agenda pública y traemos el mundo, ¿no?, la globalización y la parte regional, ¿no? ¿Cómo se entiende? ¿Es la distribución de la riqueza de alguna forma factible o es todo una ilusión que crean los políticos? No, bueno, todo es posible porque todo lo decide la gente, es decir, que sí que es posible distribuir la renta y sabemos que hay mecanismos o políticas para ello, ¿no? Y justamente una de las cosas que voy a decir yo hoy es que en este mundo tan abierto, justamente las políticas regionalizadas o donde las regiones tengan un peso muy específico, entendiendo por región algo que trascienda a lo transnacional, o sea, una región como Europa, como Asia, como América Latina, pueden ser buenos escenarios para empezar a practicar políticas redistributivas o de distribución de la riqueza que creo que pueden ser incluso más eficaces que aquellas políticas nacionales, ¿no? Porque como vamos a ver hoy, pues hay muchos de los problemas ya son compartidos entre los diferentes países y regiones y por eso es necesario empezar a hacer políticas regionales, pero como digo, entendiendo región, no en el sentido más nacional, sino más bien transnacional. Hace falta para eso reformas constitucionales, hace falta corregir impacto social y hace falta también creer en el proyecto europeo. Son prácticamente las tres patas que se deciden dentro de esta agenda, ¿no? Sí. ¿Europa cómo nos contempla? Bueno, nos contempla como un país del sur con sus especificidades, es decir, que es verdad que somos un país que podría pesar más de lo que pesa, porque por términos poblacionales creo que tendríamos que tener un peso seguramente más importante en Europa. Lo que pasa es que para eso tenemos que tener una estrategia de país, es decir, tendríamos que ser conscientes de que a veces cuando actuamos fuera de nuestras fronteras hay intereses que defendemos todos los españoles, indistintamente de donde hayamos nacido, y que esa estrategia de país nos permitiría tener unos puestos mucho más relevantes allá donde se toman decisiones cada día más importantes en política monetaria, en política económica, medioambiental, energética, que son elementos sobre los que creo que España tendría mucho que decir, porque por ejemplo desde el punto de vista energético España es clave en la geopolítica. Un país del sur de Europa que tiene buenas conexiones con el norte de África desde el punto de vista energético, como el gas, pues seguramente podría ser un buen sitio para poder contrarrestar muchas veces políticas energéticas que vienen del este de Europa, ¿no? Entonces creo que si tuviéramos una estrategia de país defendible en Europa, nuestro peso pues sería también mucho más relevante y podríamos tomar decisiones o ser más influyentes en esa toma de decisiones. Tiene que ser más convergente y menos mirar al ombligo los partidos y aunarse mucho más, hacer un esfuerzo común y salir en esta estrategia de conseguir más para los que menos tienen. Bueno, yo creo que los ciudadanos desde hace mucho tiempo en las encuestas nos vienen diciendo varias cosas, aquellos que nos dedicamos a la política. La primera es que querían un cambio. Y seguramente de ahí viene una parte de la desilusión o frustración que hay una parte importante del electorado español, ya que ese cambio no se ha producido. Y en segundo lugar, lo que nos dijeron es que son muy plurales, es decir, que ya no tienen dos visiones del mundo, sino que tienen muchas más, y de ahí seguramente esa mayor fragmentación política, pero que sean muy plurales no significa que no puedan hablar entre ellos, es decir, que nos quisieran decir, somos plurales, pero por favor pónganse de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Y seguramente si fuéramos capaces de entender todo eso, esa idea de cambio, esa idea de ponerse de acuerdo,
yo creo que los políticos o los partidos podríamos tener una mayor conexión con nuestros representantes, que es una parte de esa crisis política, una brecha que se ha producido entre los representantes y los representados, porque los representantes no han acabado de entender en muchos aspectos lo que querían los representados. Don Ignacio, ¿fue una buena apuesta las energías fotovoltaicas, los huertos solares? Bueno, no soy experto en energía, por lo tanto no sé hasta qué punto fue una buena idea o no, pero bueno, en términos de costes, pero tenemos que transferir desde Francia la mayor cantidad de electricidad, porque prácticamente nuestras centrales nucleares se han quitado, salvo un par de ellas que tenemos, y todo eso influye también en el coste. Al bajar el coste de las cosas, la gente tiene más dinero en el bolsillo. Al tener más dinero en el bolsillo, vive mejor, y al tener vive mejor, se considera la geopolítica que funciona mejor también, ¿no? Bueno, en la política energética, como digo, sin ser un experto, sí que por cosas que he leído y he hablado con gente que sí que sabe realmente de esto, creo que cuando hablamos de España hay que tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, es un país que ha construido prácticamente unas instalaciones eléctricas para generar energía como para 3 veces el país que tenemos. Es decir, que se ha producido durante mucho tiempo una fuerte inversión en infraestructuras eléctricas para generar energía. En segundo lugar, es un país que tiene pues una gran potencia en energías renovables, especialmente el sol y el viento, pero como sabemos la climatología no siempre es favorable para generar energía, así que tenemos que tener siempre recursos fósiles, que son los que podemos almacenar para en ciertos momentos del tiempo poder generar esa energía que no puede hacer las energías renovables. Y eso es muy costoso porque implica a veces tener centrales de ciclo combinado, que es las de gas, cerradas una parte del año porque están funcionando por la fotovoltaica o la eólica. Implica tener también carbón, porque es el único recurso fósil autóctono que tenemos, y eso sabemos que tiene un problema de emisiones de CO2. Implica tener unas buenas conexiones de gas con el norte de África, y eso implica también inestabilidad a veces geopolítica. Por lo tanto, creo que es un problema con muchas variables como para poder decir que digamos las conexiones con Francia pueden hacer mejor o peor nuestros costes. De hecho, como podemos producir tanta energía, seguramente tenemos que tener mejores conexiones con Europa para ser nosotros productores de energía hacia otros países europeos. Y una de las cosas que nos falla es justamente la conexión con Europa. Yo provengo de una región que ese debate está muy latente, que es los Pirineos, en Aragón, donde pues muchas veces por cuestiones medioambientales hay mucha gente que se opone a esas conexiones, y es algo que tendríamos que debatir si se podría hacer sin afectar al medio ambiente o hacerlo, digamos, sin generar daños a la montaña, ¿no? Pero sí que es verdad que esas conexiones podrían ser mucho mejores de las que son, y por lo tanto todo nuestro potencial energético, entendiendo toda esa complejidad de medio ambiente, mejor dicho, energías renovables y energías que provienen de fósil, podríamos ser un país que, digamos, tuviera una mayor relevancia en la generación de energía en Europa. Bueno, para no desvelar un poco la conferencia de hoy, que va a ser dentro de unos momentos, su viaje a Sevilla. Sevilla cada vez está más cerca de Madrid. Sí. Vamos, de hecho en las próximas semanas espero venir varias veces, es decir, que he venido hoy, pero en marzo tengo otro viaje y en abril también, entre otras razones, porque vengo desde hace muchos años dando clase en la Universidad Pablo Olavide, participo en uno de sus másters como profesor, y por lo tanto todos los años vengo a dar clase en la universidad, pero luego además, bueno, pues tengo muy buenas relaciones con muchísima gente en Andalucía. Hace un par de meses estuve en Huelva, también en la Universidad de Huelva, es decir, que intento venir bastante por Andalucía, porque tengo buenas relaciones, intento pues seguir aportando en los debates allá donde se producen. ¿Cómo encuentra el alumnado, sobre todo el universitario? ¿Está con ganas? ¿Está con un proyecto de vida? ¿Está latente o está pasivo? Pues llevo muchísimo tiempo dando clase, y prácticamente el año 2008 soy profesor de la Complutense, así que tengo creo una experiencia con el mundo universitario, y soy de aquellos que cree que cualquier tiempo pasado no fue mejor, sino que realmente lo que veo es que tengo alumnos que cada vez son mejores, lo que pasa es que son distintos, en el sentido que tienen otras habilidades. Hoy en día son alumnos más digitales, por lo tanto sus métodos de aprendizaje no tienen que ver con los elementos clásicos, y que para poder captar su atención muchas veces tenemos que utilizar todas esas nuevas tecnologías para que vayan aprendiendo. Es decir, que yo soy muy optimista con ellos, y les veo, pues en mi caso, que soy profesor en la Facultad de Periodismo, les veo con muchas ganas, digamos, de participar en todo ese debate público. Dicho sea de paso, desde hace unos años en mi facultad no se venden periódicos, que es la Facultad de Periodismo. Algo indica que seguramente también el mundo de los medios de comunicación está cambiando incluso para los estudiantes de periodismo. ¿Dónde quedó Adam Smith, el gran creador de la ciencia política? Bueno,
¿Dónde quedaba Adam Smith? Pues en los libros de historia y en muchos de los debates actuales, ¿no? De hecho, hoy vamos a hablar de globalización, de mercado y o sus aportaciones teóricas siguen siendo relevantes para entender muchas cosas, ¿no? De hecho, vamos a cuestionar seguramente algunas de sus ideas. Ese mundo especializado en el que hablaba Adam Smith, donde la libre competencia podía llevarnos a una serie de competición y divergencias, vamos a ver que desde el punto de vista empírico no es así, sino que la globalización lo que está produciendo es cada vez una mayor convergencia en las políticas. Pues primero agradecerle la visita de nuevo a Sevilla, segundo a este excelentísimo Ateneo de nuestra ciudad y sobre todo a la vocalía de comercio, industria, navegación y recursos que dirige nuestra querida amiga Atenea Melgarejo, y desearle todo lo mejor y que las puertas estén abiertas aquí, porque el talento y la juventud es una premisa que es una apuesta inmediata de la Ateneo de Sevilla por renovar toda esa parte de playa de personas de primera línea. Don Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Bien, pues acabamos de terminar la conferencia y estamos con la catedrática doña Lina Galvez Muñoz. Lina, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Primero, la suerte de tenerla aquí en Sevilla, segundo, vivo muy cerquita, como ha dicho ella, de nuestra ciudad, de este Ateneo. Y después, ¿qué importancia es empezar a comunicar la gente de vuestra generación, a los que ya la hemos pasado, qué es lo que va a ocurrir, y a las nuevas qué es lo que va a pasar? Hombre, la verdad es que yo tengo suerte. Bueno, primero, muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Efectivamente vivo muy cerca, entonces además le tengo mucho cariño a esta institución. Hombre, la suerte que tenemos, la suerte que tengo como profesora universitaria es que nos pagan por estudiar y por reflexionar. Entonces, en nuestro caso es realmente lo que tenemos que devolver a la sociedad, lo que la sociedad nos paga, invertido en nosotros, pues reflexionando, estudiando y poniendo frente, bueno, pues los retos, realmente analizando profundamente los problemas, poniendo cuáles son las distintas alternativas, y para que ya sean los políticos quienes tomen las decisiones, o la ciudadanía quienes exija a los políticos el tomar esas decisiones, ¿no? Eso no es nuestra, digamos, nuestra función, nuestra meta es precisamente el análisis riguroso y el poder comunicar, digamos, en distintos niveles, dependiendo del público al que nos vayamos enfrentando, pues digamos, los resultados de esos análisis, los problemas, las posibles soluciones que hay, las consecuencias que pueden tener las posibles soluciones en términos, bueno, pues de bienestar, de equidad, ya dependiendo de qué problemas sean. Al hilo de su intervención, nos decía que los medios rurales se deshabitan porque no hay mujeres, porque esas mujeres afortunadamente han accedido a los estudios le programan para mayores alturas, y entonces se deshabita el pueblo para que esa mujer o ese hombre, en un momento determinado, ya que todos estén en igualdad también, vaya a una ciudad más importante, a esas ciudades valladas, como hablaba también Ignacio, Sí. ¿no? Bueno, eso se llama el exilio, los demógrafos, la demografía lo llama el exilio ilustrado, ¿no? Que efectivamente con el acceso de la mujer a la educación, sobre todo a la educación superior, sabemos que las mujeres no solamente se egresan en mayor número que los hombres, sino que además lo hacen con mejores notas, ¿no? Y luego, obviamente, en las zonas rurales no hay oportunidades laborales para las mujeres, ¿no? Tampoco hay los servicios sociales, ni tampoco, es una cosa que en un estudio que hicimos sobre mujeres rurales en Andalucía, también se quejaban mucho las mujeres rurales de falta de, digamos, de oferta cultural, ¿no? Entonces, sobre todo las que se han acostumbrado a, digamos, pues a unas posibilidades, o tienen unas expectativas laborales después de haber hecho sus estudios, y que esas expectativas laborales no se ven cubiertas en las zonas rurales, o que no hay servicios que precisamente permitan, bien sean infraestructuras o bien sean servicios sociales que permitan, digamos, facilitarle la vida allí, ni hay una oferta cultural que pueda rivalizar con la que hay en las ciudades, pues simplemente las mujeres no vuelven a las zonas rurales. Entonces las zonas rurales tienen un índice de masculinidad superior a las ciudades, y las ciudades tienen un índice de feminización superior a las zonas rurales. Esto, que podemos decir, bueno, pues ahí hay un cierto desequilibrio, tiene luego unas consecuencias bastante malas para la demografía de las zonas rurales, porque si no hay mujeres jóvenes, no hay
digamos, nacimientos. Si no hay nacimientos, pues se pierden también servicios, se pierde población, en definitiva se pierde futuro en estos pueblos. Por tanto, el invertir en igualdad y en mejorar las condiciones de las mujeres para que pudieran, digamos, desarrollar también su vida y sus profesiones, su trabajo también en los ámbitos rurales, pues podría ser una buena política de sostenibilidad de las zonas rurales y de la población de las zonas rurales. Cuando hace la lectura, Ignacio Morcuso, nos dicen que la demografía envejece en el tema rural, la mujer se emancipa y va a otra ciudad. Esos pueblos van a quedar desiertos a menos que sean dentro de las como América, que contratan grandes empresas que harán todo el campo, tema rural, por contratación o subcontratación, y entonces hay migraciones o traslaciones de gente de otros países vivirán en ese pueblo, porque claro, la gente se muere, que cuando los hijos se quedan con las cosas del pueblo, más de uno, esto lo vendemos todo lo de papá y lo cogemos el dinero. De hecho, se han expoliado muchas fincas, se han vendido, porque sí, los hijos, afortunadamente, pues son médicos, abogados, arquitectos, y no quieren nada de eso. Bueno, aquí es que depende también de dónde nos situemos, porque no es lo mismo el ámbito rural aquí en Andalucía occidental, ¿no?, de las grandes agrociudades, ¿no?, que no tienen tanto ese problema, ¿no? El problema de no tener oportunidades para las mujeres laborales existe, pero por ejemplo no están sufriendo la pérdida de población a los mismos niveles que, por ejemplo, pues las zonas que hablaba Ignacio Urquizu del maestrazgo. Es que el maestrazgo, que es una de las regiones más bonitas de España, por cierto, si uno transita, ve pueblos abandonados tras pueblos abandonados tras pueblos abandonados, pero porque digamos la base territorial, la organización de la concentración de la población era muy distinta que aquí. La propiedad de la tierra eran pequeños minifundios que en un momento determinado ya no daban para alimentar, mientras que en Andalucía, al ser grandes latifundios, que bueno, que eso ha tenido consecuencias muy negativas en otros ámbitos, sobre todo de nivel de vida, educativos, etcétera, etcétera, pero promovió, digamos, una cierta concentración de la población en las zonas rurales, que ha hecho, bueno, pues que se haya mantenido más población en esas zonas rurales que en otras zonas de España. También es verdad que aquí ha habido también una política de asentamiento o digamos de mantener, de fijar la población a las zonas rurales, pues que ha dado ciertos frutos también, ¿no? Pues un orgullo y un honor tener aquí a la catedrática Lina con nosotros, Lina Gálvez Muñoz, y sobre todo por explicarnos tan bien y de una forma tan clarita lo que nos espera, y sobre todo los que no leen mucho, por lo menos que escuchen mucho, que la tradición oral también es importante. Es importante. Pero lee también es muy importante leer, que lea a la gente, que lea. Es magnífico. Magnífico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora estamos con la vocal de Economía, Comercio, Industria, Relación, bueno, y todo lo que conlleva este lugar de saber a dónde van nuestras cuentas y cómo hacemos el mundo. Atenea Melgarejo. Atenea, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, primero felicitarte porque ha sido realmente espectacular la playa de grandes mujeres y hombres que has traído aquí, todos catedráticos, todos gente investigadores, gente del Tribunal de Cuentas como Enrique, Jorge, extraordinario, hablamos de Urquizu, pues magnífico, y hablamos de Lina, que acabamos de entrevistarla, extraordinario. Además, hablan de un lenguaje muy sencillo, muy andaluz y muy cercano. ¿Te ha costado mucho trabajo organizar estas conferencias y sobre todo hablar de la agenda pública, que es algo tan desconocido? Ha sido un reto importante organizar estas jornadas de economía, de agenda pública, el mundo que viene, una mirada al futuro. Estas 3 sesiones dedicadas a 3 grandes temas, pero queríamos, entre las personas que lo hemos organizado, contar con la colaboración de Agenda Pública, de Enrique Benítez Palma y de Manuel Alejandro Hidalgo y también de Jorge Díaz Lancha. Y hemos querido organizar una jornada de gran relevancia de los temas de actualidad, de los temas que realmente preocupan a la gente de hoy. Creemos que en Andalucía es necesario un debate público informado, un debate público en el que se pongan sobre la mesa, en la agenda pública, las grandes cuestiones sobre las que tenemos que debatir. La sociedad civil tenemos que organizarnos y decidir cómo queremos que sea nuestro futuro. Y eso está muy relacionado
con los temas que hemos puesto sobre la mesa aquí en el excelentísimo Ateneo de Sevilla. Hemos querido que las jornadas fueran aquí en Sevilla, porque Agenda Pública sí que se suele organizar grandes jornadas en Madrid y en Barcelona, pero hasta el momento no se había organizado ninguna en Andalucía y queríamos que fuese aquí en Sevilla, y especialmente por el simbolismo que tiene en el excelentísimo Ateneo de Sevilla, creado en 1887, y la adopta casa, la institución cultural más importante de la ciudad de Sevilla, y queríamos traer aquí este debate. Las 3 jornadas las hemos estructurado en grandes temas. La primera fue sobre el futuro del empleo y la robotización. La segunda hoy ha sido el reto regional y urbano ante la globalización. Y el tercero, que será el jueves 5 de abril, la Unión Europea ante la encrucijada. 3 grandes temas, el futuro del empleo, el reto regional y la Unión Europea, que van a definir un poco el caminar de la economía, de la sociedad, y van a definir el futuro. Lo que más me sorprende a mí, sobre todo, es que en esta otra casa entre mucho el progresismo. Es decir, estamos viendo que hay otras opiniones y otras verdades reales, quizás no contempladas desde otras posiciones distintas a las naturales de aquí de la casa, y que poco a poco están influyendo. Y me refiero a que son posiciones buenas, lógicas, y además argumentando el bien común. Sí, realmente en toda sociedad es muy importante que exista diversidad en el pensamiento, porque la diversidad enriquece. Es bueno que existan debates de actualidad sobre los temas que realmente nos importan a todos, y que se vean desde todos los puntos de opinión, porque realmente eso enriquece el debate público y nos aporta mucho como seres humanos. Realmente cada día, cada uno de nosotros aprendemos de la persona que tenemos alrededor. Y es bueno que nos vayamos rodeando de personas de todos los pensamientos en temas económicos, en temas internacionales, en temas sociales, y veamos toda la diversidad y toda la riqueza cultural que tenemos en la ciudad de Sevilla. ¿Quién tenemos de invitados, de ponentes, el próximo día 6 de abril? La próxima jornada, que será el jueves 5 de abril, la Unión Europea ante la encrucijada, vamos a contar con un eurodiputado, con Jonás Fernández, un gran economista, un eurodiputado, un gran intelectual. También contaremos con la intervención de Jorge Díaz Lancha, investigador de la Comisión Europea y profesor de la Universidad Loyola. También contará la sesión con una ponencia que estoy preparando yo misma. Estuve trabajando un tiempo en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y estuve trabajando sobre el presupuesto de la Unión Europea. Entonces, una de las ponencias también desarrollaré sobre la importancia del presupuesto de la Unión Europea en la política actual de la Unión Europea y cómo está influyendo. Y también tendremos a Manuel Alejandro Hidalgo, uno también de las personas que ha colaborado conmigo en la organización de la jornada. Y os espero a todos el día 5 de abril a las 7:30 en el Ateneo de Sevilla. Volverá a ser un gran debate, un debate de altura, y espero que vengáis todos, porque estáis todos invitados. Decirle a todos los telespectadores que desde la misma página web del Ateneo de Sevilla disponen de esta conferencia para los que no hayan podido asistir porque la coincide con el Vía Crucis de Sevilla, o porque por su trabajo no lo hayan podido acercarse. Lo tienen disponible, y además se la pasaremos a la Universidad Pablo de Olavide, y se la pasaremos también a Urcuzu, al colegio, de que esto también vaya a la universidad y desde su página web puedan tener esta visión, porque se puede visionar a través de las salas de exposiciones de allí, estas conferencias, porque es una gran inversión, sobre todo en talento. Estamos conociendo cosas impensables, y está llenándose, gracias a tu vocalía, en este caso, por el interés de la juventud. Chavales de 18, 20, 22 años, era una savia nueva que entraba en este salón de actos. Era un reto también para mí misma el atraer a la gente joven al Ateneo de Sevilla, a la cultura, al conocimiento, al acceso del conocimiento por todas las personas. Y hemos visto el Ateneo repleto de gente joven, de todas las edades, pero también mucha gente joven. Y eso es un síntoma importante de que la gente joven está interesada en cultura. Cuando se hacen debates de interés, debates de altura, pues los jóvenes están ahí para debatir, para dar sus opiniones y participar en ese debate. Y les invito a visionar todas las jornadas, que las estarán disponibles en la página web del Ateneo.
porque realmente los debates que se están produciendo aquí en el Ateneo son realmente interesantes y por eso les recomiendo que los visionen. Teresa, muchísimas gracias, buenas noches y felicidades de nuevo por esta conferencia. Muchísimas gracias. Magnífico.